Estamos a unos días del 20 de enero, que es una fecha que se reconoce dentro del contexto histórico de nuestra ciudad, La Piedad, Cavadas, en este hermoso estado de Michoacán de Ocampo. Y pues bueno, hay una serie de cuestiones históricas que se han venido manejando con relación a este día del mes inicial de cada año. Y en este contexto, bueno, pues la historia es un aspecto del conocimiento humano que es muy delicado y que lleva como objetivo precisar las informaciones de los hechos que sucedieron. Y para que la historia sea considerada historia, pues tiene que tener una base o un sustento que se respalde directamente los resultados y los análisis que se hacen de cada una de estos hechos. Y bueno, pues ¿qué tenemos de del 20 de enero? Hay una discusión histórica muy interesante. Hace algunos años se manejaba esta fecha precisa como la fundación de la Piedad, y en este aspecto pues hay ciertos elementos históricos que no van muy de acuerdo con esta determinación de la fundación. ¿Por qué? Pues porque fundación es el primer momento en la historia de algo. O sea, cuando llegó el primer grupo, o llegaron los primeros grupos antiguos a esta región y se asentaron aquí, esa es la fundación de este lugar. En cierta ocasión se discutía en una mesa de análisis histórico que de esta manera desconocemos las fechas, y es cierto, pero también es un hecho que tiene una veracidad histórica. Si no conocemos fechas, obviamente no tenemos por qué inventar esas fechas ni tratar de justificarlas. Entonces, si los cánones de la Real Academia de la Lengua Castellana dicen que fundación es el primer momento en la existencia de algo, bueno, pues cuando llegaron los primeros seres humanos a este lugar y aquí se establecieron, pues esa es la fundación de este lugar. Y aquí tenemos pues muchos elementos que, por ejemplo, refieren que en el periodo preclásico, estaremos hablando del año 1800 al 200 antes de Cristo, ya había algunos grupos humanos, algunas culturas formativas, así se le llama este periodo formativo también, que habían arribado a este lugar, dentro de un contexto de análisis muy primario. ¿Qué pasó el 20 de enero? Bueno, el 20 de enero es en realidad la fiesta dedicada a San Sebastián, un mártir de la historia sagrada de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que murió flechado y que fue pues en realidad el primer santo patrono de este lugar. Se dice históricamente que un 20 de enero llegaron precisamente tropas españolas, después de haber incursionado en el interior del estado y de haber asesinado al último Cazonsi, Simsicha-Tangaxuan, hecho que tuvo lugar en la actual Santiago Conguripo. Se refería que Nuño Beltrán de Guzmán, asesino del último Cazonsi Purépecha, había llegado a este lugar, que había atacado a la población que se encontraba aquí, población autóctona por supuesto, y que ese ataque pues había sido la premisa de imponer un nombre a este lugar. Como fue el 20 de enero y el 20 de enero es San Sebastián, entonces se le puso a este lugar San Sebastián, pero como había pues muchos San Sebastianes, entonces había que determinar el punto exacto, y era una costumbre de aquella época poner el nombre de origen de ese lugar. Cuando llegaron los españoles aquí, y así consta en documentos, este lugar se llamaba Jaramútaro. Se escribe como Aramútaro porque en el idioma purépecha existen sonidos aspirados que no existen en la gramática castellana, entonces se le pone Aramútaro, pero la pronunciación correcta es Jaramútaro, que es idioma purépecha y que traducido al castellano quiere decir lugar de cuevas, de Jaramuta cueva y Aro lugar de. Y al llegar los españoles aquí, ahora sabemos y se ha sostenido que Nuño de Guzmán no estuvo en este lugar realmente. De Santiago Conguripo se sabe que él
brincó el río y se fue por el lado de Guanajuato rumbo a la Nueva Galicia, y se ha referido que por este lugar pasó su lugarteniente Julio de Villarroel. Como llegó el 20 de enero, bueno, pues le puso al lugar San Sebastián, que es San Sebastián, posteriormente San Sebastián de Aramútaro, que es el segundo nombre que tuvo nuestra ciudad, después del Jaramútaro, que ya conocemos y está escrito en documentos. Aquí hay una discusión muy importante, si fue el año de 1529 o 1530 cuando se lleva a cabo este acontecimiento. Izcabalceta da un año, el maestro Jesús Romero Flores, historiador piadense, da otro año, y aún hasta la fecha no se ha precisado en qué año concretamente fue. Tenemos esa laguna histórica, pero aquí estamos hablando prácticamente pues de los finales de la época de la conquista. Estamos en 1529, repito, 1530, como se ha discutido esta situación. Hay un detalle muy importante también. Posteriormente a que se conmemoraba lo que se llamaba la fundación, y que no tiene pues realmente un sustento histórico, legal y justificable, se llevó también durante muchos años el hecho de llamarle el avecindamiento. Este término históricamente pues en realidad no nos refiere en sí nada importante que sea dentro de la historia, que tenga que apuntarse como parte del desarrollo social. ¿Por qué? Bueno, pues avecindamiento es un fenómeno social que se sigue dando y se ha dado en todas las culturas del mundo. Cuando unas personas ajenas a este lugar llegan a vivir aquí, decimos que están avecindadas en este lugar, y así ha sucedido realmente pues en todas las culturas antiguas del mundo y en las culturas contemporáneas. Entonces, avecindamiento es un término que aparece registrado por el doctor Francisco Esquivel y Vargas, precisamente en su obra del Fénix del Amor, y dice que cuando se llevó a cabo la invención del Señor de la Piedad en Yurécuaro, y esta imagen fue pues sorteada para ver a dónde se iba, tomando como participación la cabecera parroquial, que era Tlazazalca, y las poblaciones de esta demarcación, pues quedó beneficiado en un primer sorteo San Sebastián de Aramútaro. Posteriormente se volvió ante un desacuerdo objetado por Yurécuaro, que decía que era el lugar del hallazgo. Se hizo un segundo sorteo, volviendo a quedar agraciado, según lo refiere la historia, San Sebastián de Aramútaro, pero ahora objetó Tlazazalca por ser la cabecera parroquial, y aludiendo que no había aquí inclusive ni siquiera un templo, y realmente pues no lo había. Era una ciudad prácticamente ocupada por grupos autóctonos, y estaba un español que era don Antonio de Tejeda, y registra el doctor Esquivel y Vargas que 2 casas de indios, y luego más adelantito se mencionan que 3 casas de indios que tuvieron que ser quienes eran sirvientes de este español que vivía aquí. También refiere que a la orilla del río vivía, sin embargo, numerosa prole, que en este lugar llamado Jaramútaro, que en su nativo idioma tarasco significa lugar de cuevas, cosa que es muy concreta. Y cuando se trajo el Cristo aquí, refiere el doctor Esquivel y Vargas que mucha gente vino y se avecindó en este lugar. Entonces queremos entender que cuando se da el término avecindamiento, pues nos referimos precisamente a ese hecho. Es lo único que hemos encontrado registrado que mencione un avecindamiento. Y de ese fenómeno a la actualidad, pues bueno, no podemos nosotros negar que este lugar ha sido avecindado desde sus orígenes, desde que llegaron los primeros grupos autóctonos y aquí se establecieron, avecindaron este lugar, crearon un avecindamiento en este lugar. Después viene el avecindamiento que se dio cuando se viene el Cristo, y aún ahorita en la actualidad, pues como La Piedad, Cavadas es frontera de 3 estados, estamos en el punto central que divide Michoacán de Guanajuato, simplemente pasando el puente y pasando el río Lerma, y para el poniente, pues a 10 kilómetros de nosotros ya está Jalisco. Entonces es obvio que estamos rodeados de diferentes núcleos sociales, y eso ha sido que nuestra ciudad, siendo una de las más grandes de esta región, pues sea objeto de constantes avecindamientos, tanto de grupos de origen autóctono como de personas de los estados vecinos que se han venido a vivir aquí.
Entonces, si se habla o si hablamos de los orígenes históricos de nuestra ciudad, debemos precisar primero las fechas a las que nos estamos refiriendo, porque fundación es una cosa muy remota. La llegada de 1529-1530 de los españoles, pues es en la conclusión de la conquista. Y lo que llamamos avecindamiento es muchos años después. El Señor de la Piedad surge en el año de 1687. Entonces estamos hablando de 3 temporalidades, de 3 espacios de tiempo que son muy distantes unos de otros. Entonces sí, la historia de la Piedad debe de someterse a un análisis muy formal, tomarse en cuenta las fuentes históricas, los documentos, las tradiciones, las costumbres, porque todo esto entra en una determinación histórica, y precisar los detalles que se relacionan con nuestro pasado.